Movistar Estudiantes cierra su plantilla para la temporada 26-27 y se convierte otro año más en uno favorito del ascenso. Vamos a analizar su plantilla. Hola, muy buenas a todos. Estamos un día más en mi canal haciendo otra guía sobre la primera FEP, en este caso del Movistar Estudiantes, así que vamos a ello. Bueno, pues empezamos por la posición de base, por la posición de 1, y aquí tenemos a los jugadores ya experimentados en la categoría como son Fernando Zurbriggen y Micah Spade. Vamos a empezar hablando un poco de Zurbriggen, que ya lo conoce Tony Ten, entrenador de Movistar Estudiante, ya lo conoce, ya lo tuvo en la etapa en Flexicar Fuenlabrada, en la 24-25, y que la temporada pasada empezó la temporada, creo si no recuerdo mal, en México, y la terminó en esta Menorca siendo uno de los mejores jugadores de la competición y de los mejores pases. Al final es un jugador que en Fuenlabrada no tuvo tanto protagonismo como tuvo en Menorca con el balón, pero que puede adquirir ese protagonismo, y no creo que en Estudiantes tenga el mismo protagonismo que tuvo en Menorca dentro del juego, pero sí es un base que llega muy bien para sustituir. No va a ser lo mismo que Granger, pero yo creo que era uno de los pases perfectos, uno de los pases que más le gusta a Tony Ten para sustituir a Granger. Entonces a mí me parece un acierto por parte de la directiva, y yo creo que es una petición de Tony directamente, y que pues es un gran base para el estilo que quiere Tony de correr la pista, de no parar el juego, y que al final es un perfil que se puede adaptar muy bien a jugar para sus compañeros, y que va a necesitar eso sus compañeros, porque va a tener que dejar espacio para Silverio, va a tener que dejar espacio para Jordan Walker, va a tener que dejar esos espacios para Juan Pablo Baulet. Entonces a mí me parece un total acierto, y que además se conecta muy bien con los pivots, que lo van a necesitar, porque Floyd va a necesitar recibir balones dentro, por ejemplo, o Recoechea también. Luego vamos con Micah Spade, base que ya ascendió la temporada pasada con Obradoiro, no tuvo mucho protagonismo porque la empezó en Granada, llegó como a mitad de temporada, pero que es un base de esos combos explosivos que lo llamamos, y que bueno, llega como un perfil, yo creo, un poco más diferente a Zurbriggen, un perfil que va a necesitar un poco más el balón que Zurbriggen, pero que también sabe repartirlo muy bien. A mí es un jugador que me gusta, pero que no sé si en este estilo de Estudiantes puede llegar a encajar bien. Yo creo que sí, pero tengo mis dudas, y que la temporada pasada sí es verdad que tuvo partidos buenos, pero también tuvo partidos, o sea, después de la lesión y tal, que no me terminó de encajar mucho en Obradoiro, pero bueno, sí es verdad que tuvo partidos que se fue a más de 20 puntos. Tiene aquí Estudiantes dos bazas muy buenas, dos de los mejores pases de la liga. Michael Spade ya demostró en Burgos lo que era, en Oviedo lo que era. Entonces se le queda una posición de base muy juguetona al Estudiantes, y esto significa que esta no es la posición más grande. Entonces tenemos a dos jugadores como Zurbriggen y Micah Spade, y no es la mejor posición del equipo. Entonces esto demuestra el nivel de plantilla que tiene el Movistar Estudiantes. Ahora vamos con la posición de escolta, que a mí personalmente es la que más me gusta. Dos jugadores súper divertidos de ver, dos jugadores que se definen por una palabra: talento. Al final son dos jugadores que han demostrado ya en la liga. Silverio lo demostró la temporada pasada, Walker lo demostró la temporada pasada en Alicante y hace dos en Zamora, y son dos jugadores que pues han destacado en la liga por precisamente anotar. Silverio la temporada pasada la terminó de lujo, esa Final Four fue impresionante, contra Coruña metió 30 puntos, y ese tramo final de temporada encontrando una regularidad que durante el principio de temporada no encontró, yéndose a partidos de 20 puntos pero a partidos de 5, y en ese final de temporada encontró esa regularidad de yéndose a más de 10 puntos todos los partidos, y aportando siempre en todos los partidos, aunque no fueran puntos, más cosas, ya fuera defensa, intensidad, energía, cosa que durante la temporada regular, sobre todo en ese principio de temporada, no había demostrado, siendo un poco más, vamos a llamarlo, pasota en defensa. Entonces, a mí Silverio me parece el mejor fichaje de Estudiantes, y no es un fichaje de renovación, pero me parece el mejor fichaje que ha podido hacer Estudiantes. Jugador que ya conoce el equipo, que ya conoce la casa, que ya conoce la categoría, y que se quedó a las puertas del ascenso la temporada pasada haciendo una Final Four impresionante. Yo creo que esta temporada de Silverio va a ser la temporada que finalmente despunte, por así decirlo, del todo. Pero es que al lado tiene a Jordan Walker, que es que en Alicante la temporada pasada, antes de irse a China y después a Brogan en ACB, donde no tuvo muchos minutos, fue uno de los mejores jugadores de la liga, y no pasa nada por decirlo. Y tiene Estudiantes aquí dos de los mejores anotadores de la liga, por no decir los dos mejores.
esta posición, aparte de talento, me falta un poco de defensa, pero sí es verdad que con la posición ahora que vamos a hablar de 3 lo compensa. Es que eso es lo que es la plantilla de Estudiantes, una plantilla más compensada. El año pasado sí es verdad que tenías a Granger, tenías a Silverio también, pero en la posición de 3 tenías a un Garino que a mí personalmente me gusta mucho, pero no te cierra igual que te puede cerrar tanto Manix como Millán Jiménez. Entonces, esa amplitud de plantilla que no tenía el año pasado, este año para mí sí la tiene. Esos dos jugadores que puedan doblar posiciones, como son Manix, como son Millán Jiménez, que pueden ir tanto al 2-3-4, vamos a decirlo. Y es que, por ejemplo, en esta posición, en la de escoltas que tenemos a dos de los mejores anotadores de la competición, y que para mí Silverio esta temporada se va a salir, la va a romper sinceramente esta temporada. Y pues Jordan Walker, pues si sigue en su línea del año pasado, aunque no va a tener tanto protagonismo ni va a tener tanto balón por la calidad de jugadores que hay, pues es que es un completo anotador y un completo animal en ataque. Así que así se le queda la posición de 2 al Estudiantes y vamos a ver, pero esta dupla, Silverio Walker, va a divertir mucho a los aficionados de Estudiantes. Ahora toca la posición de 3, la posición de alero, donde tenemos aquí a Travis Mannix, Lucas Giovanetti y Millán Jiménez. Mantienen a Lucas Giovanetti de la temporada pasada. A mí es uno de los jugadores que más me gustó cómo terminó la temporada, sobre todo ese tramo final de temporada regular me gustó muchísimo. Se ve que yo creo que en el momento que encuentre regularidad en su tiro, de meter esos tiros abiertos con muy buena regularidad, como por ejemplo hacia Garino, y consiga esa confianza para en ataque, tener esa confianza y penetrar al aro y hacer cosas que no se atrevería a hacer en un momento normal, pero que tiene la calidad y el talento para hacerlo, pues yo creo que se ha convertido en un jugador súper importante en la plantilla. Yo pensaba que este año iba a tener un rol más importante, pero claro, con la llegada de Manix y con la llegada de Millán Jiménez, pues ya se presupone que va a tener un rol bastante secundario. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada, si es verdad que es muy larga, pueden haber lesiones, pero yo personalmente pensaba que esta temporada iba a ser la temporada en la que Giovanetti tuviera esos minutos que ya se había ganado la temporada pasada y que ya había tenido esa temporada pasada. No sé si va a llegar a los minutos que tuvo en ese tramo final de temporada regular la temporada pasada, pero bueno, Giovanetti, un jugador muy parecido a lo que era Garino, un jugador súper defensivo que le pone muchas ganas, mucha energía en defensa y que en ataque pues te aportaba esos tiros, ese físico en ataque al final. Cuando tú corres al contraataque es muy importante esos jugadores que sepan absorber muy bien el contacto para penetrar, porque siempre va a tener un tío encima y Giovanetti es el claro ejemplo de que físico justamente no, es lo que no le falta. Luego tenemos a Travis Mannix, que bueno, ya conoce muy bien la primera FEB. La temporada pasada ya ascendió con Obradoiro. Al principio estuvo con Granada, pero es que Granada no tuvieron esos minutajes los que venían procedentes de primera FEB. Y bueno, en Obradoiro pues demostró lo que hizo en Fuenlabrada. Y es que yo creo en Obradoiro no tuvo tanta importancia, pero es que en Fuenlabrada no tenía ese rol, pero es que tenía la capacidad para poder despuntar en ataque, para un día irse a 25 puntos y no solo de recibir y tirar, sino con más talento que él tiene de generarse sus jugadas para él, tras su propio bote, tras penetraciones. Entonces, no creo que en Estudiantes tenga este rol, ni mucho menos. Yo creo que va a ser más un ejecutor con generador. Y va a ser muy importante ese porcentaje que siempre ha tenido altísimo del triple, sobre todo en las esquinas, para que Zurbriggen, Silverio, Walker, cuando se vean un poco atascados o les hagan a la ayuda a ese jugador de Manix, pues es importante que Manix esté ahí preparado y tenga un buen porcentaje para tirar. Por eso hablaba antes de Giovanetti, la importancia de que mejore esa regularidad en el tiro de 3, sobre todo a pies parados. Y luego tenemos a Millán Jiménez, que es un perfil un poco diferente a Manix, porque para mí Millán Jiménez sí que es un ejecutor claro, no se genera mucho sus puntos, pero es que es más un tirador que otra cosa. Buen tirador de catch and shoot y buenísimo defensor, la verdad. A mí la temporada pasada, la verdad es que no le vi mucho, pero la temporada que estuvo aquí en Burgos sí que le pude ver un poco. A mí me gustó mucho esa capacidad defensiva que tenía para llegar a todos lados. No sé si la seguirá manteniendo, la verdad, no tengo tampoco muchas referencias de él, pero
Para mí me parece un buen fichaje y que no creo que tenga muchos problemas para adaptarse al equipo. Así que se le queda una posición de 3 al Estudiantes que bueno, yo pensaba que Giovanetti iba a tener ese rol que a lo mejor puede tener Miñán Jiménez, pero que bueno, la temporada es muy larga y todos los jugadores tendrán minutos, así que así se queda la posición de 3. Y ahora vamos con la posición de 4, donde aquí tenemos dos jugadores, uno que me encanta y otro un poco más peculiar. El que me encanta, Juan Pivolet, y el otro, Kaspar Treyer. Juan Pivolet, para mí me parece uno de los mejores 4, si no decir el mejor 4 de la liga. La temporada pasada Estudiantes no pudo contar con él, tuvo que ir al mercado para fichar a Stumbris, pero es que a mí es que me parece, sinceramente, Juan Pivolet, un todoterreno, un jugador que te puede tanto correr la pista como defender, como atacar dentro del poste, como sacarte al poste para afuera para luego penetrar. A mí me parece un 4 súper completo, que hace muchísimas cosas, ya lo demostró en Palencia, lo demostró la temporada pasada en Estudiantes siendo, si no el mejor, uno de los mejores del equipo, primero o segundo mejor del equipo antes de su lesión, y luego tuvo esa lesión que a Estudiantes sinceramente le mermó mucho, pero bueno, es que estamos hablando de un jugador que ya tuvo ese rol importante con Palencia, de ser el claro jugador mejor del equipo, y en Estudiantes la temporada pasada lo estaba siendo, hasta que tuvo esa lesión. Esta temporada no creo que no va a tener ese rol, pero estamos hablando de que si no encajan bien las piezas, Juan Pivolet va a tener que salir y va a tener que demostrar de lo que está hecho. Si Silverio, Walker o Zurbringer no tienen el día, Juan Pivolet lo va a tener que tener, va a tener que asumir balones ahí dentro. Entonces vamos a ver, vamos, que no creo que tenga problema en eso, y es que es un claro animal dentro. No creo que tenga, no es una apuesta como Kaspar Treyer, que en el caso de Treyer a mí me parece una apuesta un poco más arriesgada, pero un perfil muy diferente a lo que tienen. El único tirador fiable que tienen de 3 en la pintura, ni Floyd, ni Orrecoechea, ni Niang, Juan Pivolet tampoco, no son tiradores fiables ninguno. Algunos no son, o sea, los 5 no son ni tiradores, y estamos hablando de Treyer, que es un tirador. Me recuerda un poco a ese perfil de Van Vliet que ha fichado a Granada, más bajito claramente, y que pues se mueve mejor por el interior por el exterior que por el interior, perdón. Y es ese perfil diferente que yo creo que necesitan y que todo equipo necesita en el exterior, jugadores que te puedan tirar, porque en el baloncesto moderno, si tienen jugadores sin tiro, al final son jugadores que no tienen amenaza, que solo tienen amenaza dentro y que son cada vez más fáciles de defender. Depende del jugador, por ejemplo, Recocha no es un jugador fácil de defender, obviamente, y Floyd tampoco creo que lo sea, pero creo que ya me entendéis ese concepto de que en todos los equipos necesitan tiradores de fuera, sobre todo también para abrir el campo y para jugar ese 2 para 2, por ejemplo, entre Floyd, Zurbriggen, Silverio, Floyd, esos 2 para 2, entonces son necesarios estos jugadores como Treyer. Me parece una apuesta un poco curiosa porque Estudiantes nunca había fichado a lo mejor un jugador que no estuviera tan rodado y con tantas estadísticas, más que juego estadísticas, pero vamos a ver qué tal sale. Un perfil diferente, no voy a decir que sea bueno ni que sea malo, no lo he visto, vamos a esperar a la temporada, pero perfil curioso, apuesta curiosa, pero también yo creo que necesaria hacer esta apuesta con este jugador, porque al final se necesita ese perfil. Y vamos ahora por último por la posición de 5, donde tenemos aquí a 3 animales en la pintura. JB Floyd, procedente de Turquía, Iván Orrecoechea, que vuelve a casa, y por último Petit Niang, que renueva una temporada más con Estudiantes tras la temporada pasada, llega a la mitad de temporada y no hacerlo mal, la verdad. Bueno, vamos a empezar por Floyd. Jugador que ha jugado en Euroliga, jugado en Fenerbahce, creo, en Panathinaikos también. Pues sinceramente, si ha jugado en Euroliga, malo no tiene que ser. Luego vamos a ver el estado de forma, el cómo llega a la primera FEP este año, pero sinceramente, si ha jugado en los equipos que ha jugado en la primera turca, es que malo no tiene que ser. Otra cosa será cómo llegue de forma, pero vamos a ver, yo creo, sinceramente, y yo personalmente me lo voy a pasar muy bien viéndole, porque es un jugador de estos que te diviertes al verlo, jugador que tiras una alley-oop, te la machaca, jugador que tapona, que te corre el contraataque, luego te termina, es un jugador que te lo pasas bien viéndole jugar,
también yo creo que va a tener ese momento de desconexión, que a veces digas que te ofusques con él y digas, joder, que le quite ya. Porque yo creo que es como un arma de doble filo. Al final, va a haber momentos que eso es de esos jugadores que levanta la afición, que va a levantar a Movistar Arena, pero también va a ser, yo creo, ese tipo de jugador que a lo mejor a veces como que ofusque también a la afición de que no se encuentre sus tiros porque yo creo que, por ejemplo, Aurrecochea sí lo es, se puede generar sus propios tiros dentro, pero Floyd se lo van a tener que dar más, esos Silveiros, esos Zurbringer, esos Micah Spade, se lo van a tener que dar ahí dentro, más que le den la pelota y se lo genere él. Entonces, vamos a ver, para mí me parece un sensacional pivot, candidato a pivot más espectacular, no sé si candidato o ya seguro, pero yo creo que en Movistar Arena se lo va a pasar muy bien viendo a JB Floyd. Vamos ahora con Iván Aurrecoechea. Tenemos aquí yo creo que la temporada pasada, si no el mejor, iba a camino de ser mejor pivot, o sea, sin dudas. O sea, Iván Aurrecoechea iba a ser el mejor pívot de la competición si no se llega a ir de Fuenlabrada. No sé cuánto iba valorando, no sé si 20 de valoración, por ahí, pero es que era que cogiera el balón en la pintura y canasta segura. O sea, la capacidad que tuvo en Fuenlabrada para generarse sus propios canastas y la capacidad que tuvo para hundir al defensor, da igual quién estuviera, que fuera grande, que fuera pequeño, que fuera más corpulento que él, que fuera más, da igual, lo hundía en la pintura para sacarse su propio tiro. Y luego esa capacidad reboteadora en ofensivo y defensivo, pues es que va a aportar un montón al Estudiantes. Y también ya lo conoce. A mí me pareció un poco curiosa la decisión porque sí es verdad que yo me escuché una entrevista que hizo a Fuenla Blues y dijo como que no la habían tratado muy bien en su última experiencia allí en Estudiantes, o como que no estaba muy contento. Entonces ahora su vuelta parece que, pero bueno, yo creo que confía en Tony, confía en el esquema de Tony. Yo creo que son dos jugadores muy diferentes que se van a poder adaptar muy bien, tanto Floyd como Recochea. Floyd va a ser un ritmo más alto, no es un 5 tan 5, es un pívot muy móvil, y Recochea es un 5 más que le gusta estar ahí, no le gusta tanto correr, aunque lo pueda hacer, pero no le gusta tanto correr, prefiere el juego estático. Entonces, vamos a ver cómo Tony pone a cada pieza. Y luego por último tenemos a Petr Yan, que bueno, al final yo creo que su condición de cupo es lo que predomina en su renovación. No es un jugador que destacara mucho la temporada pasada, no es un jugador que sobresaliera sobre el resto, pero fue un jugador que cumplió, que cuando tenía que salir cumplió. Y bueno, le aporta altura, intimidación y bueno, que es un jugador que ha jugado ACB. No va a tener muchos minutos, yo creo, va a ser un poco la rotación de los pivots. A Tony también le gusta mucho eso. El año pasado nacía con Enguopu, Hugo López y el propio Petr Yan, pero bueno, vamos a ver, no creo que tenga tampoco muchos minutos, pero bueno, en el caso de igual que Giovannetti, si hay lesiones, si hay esas cosas, pues al final va a tener que salir. Para mí se le queda una plantilla Movistar Estudiantes de las mejores para mí que ha tenido en toda la primera FEP. Hay que recordar la salida de Granger tras varios años ya, el capitán de Movistar Estudiantes, y hay que recordar esa salida porque va a ser dura, pero a la vez yo creo que lo que Jason Granger te da también te lo quita. Me explico. Jason Granger cuando salía en el Movistar Arena era un jugador súper querido por la afición, pero que a veces yo le he visto en los finales de partido, hay finales de partido que no los decidía bien, pero igual que otros los ha ganado él solo. Entonces, es un jugador que hay partidos que a lo mejor se ofuscaba con el bote o no encontraba bien esos tiros suyos, pero hay partidos completamente diferentes que te metía 30 puntos, te ganaba el partido y se iba para casa, así, tranquilamente. Entonces es un jugador que va a necesitar como... No tiene ese relevo natural, porque Zurbringer no es Granger, viene como para sustituirle, pero no es Granger. Pero yo creo que va a encontrar el Estudiantes una regularidad, o sea, más regularidad que el año pasado, por ejemplo, y la plantilla para mí está más compensada. En el caso de lesiones, Giovannetti me parece un jugador extraordinario para la primera FEP y Petr Yan igual. Entonces, son dos jugadores que van a entrar de refresco, que van a poder hacerlo muy bien, y Giovannetti te puede ir tanto al 2 como al 3 como al 4, esa versatilidad en todas las posiciones. Y bueno, también destacar esos manejadores también, Silverio,
te puede ir en algún momento dado al 1, es raro verlo, pero te puede ir, tiene un muy buen bote de balón, igual que Walker, y es que me parece una plantilla muy compensada porque es talento, con veteranía, con puntos, con asistir como lo tiene Zurbriggen. Entonces, vamos a ver este Estudiantes, puede ser este el año, hay plantilla para hacerlo, pero otros años también había plantilla, pero este año sí que me parece que es una plantilla con más cabeza, con más pensamiento y confiando en lo que quiere el entrenador, porque al final esta plantilla, lo que pedía Tony Ten en las ruedas de prensa, que yo estuve en alguna el año pasado, era que le dieran jugadores para correr, necesitaba jugadores que corrieran la pista, igual que tenían Fuenlabrada. El año pasado había jugadores que no corrían la pista y que pues pasaban un poco. Este año le han dado lo que él quiere. Vamos a ver, yo creo que este año puede ser el año, pero sí es verdad que yo creo que hay que ascender directo. Una Final Four se puede complicar mucho. Y bueno, yo creo que son claramente Estudiantes y Gran Canaria las dos potencias favoritas para el ascenso. O sea, los dos obligatorios que tienen que estar ahí peleando por el ascenso directo son Estudiantes y Gran Canaria. Y Estudiantes no me vale que en diciembre ya no tenga opciones de ascender directo. Este año tiene que competir un poco más. O sea, es que los 2 años pasados es que no ha estado cerca de ascender directo. Entonces, vamos a ver qué tal este año. Puede ser el año, hay plantilla para ello, pero otros años también había plantilla. Así que, bueno, vamos a ver cómo empieza, vamos a ver cómo se rueda la pretemporada, el inicio de temporada, vamos a ver todo. Así que, bueno, si os ha gustado, digo lo de siempre, suscribiros, darle like. Así que, bueno, nos vemos en la próxima guía o en el próximo vídeo. Así que, chao.